Comenzamos con el miércoles 5 de enero. El título es Jesús es nuestro sumo sacerdote. El texto de Levítico nos habla de presentar un macho sin defecto a la entrada de la tienda de la reunión. El Levítico 1, del 1 al 9. Para algunos nos puede parecer algo violento el sacrificar a un animal en sustitución de nuestros pecados, pero en ocasiones no entendemos cómo funcionaba, cómo eran las reglas del juego de la cultura y las circunstancias que rodeaban estos sacrificios. ¿Por qué tenía que ser sacrificado un animal? En primer lugar, porque la muerte es la única capaz de cumplir con la ley. Tenía que morir alguien por nosotros. ¿Pero por qué un animal? Realmente tenía que morir un ser humano. Y eso fue lo que ocurrió posteriormente con Jesús, pero temporalmente iba a haber una solución y en este caso iba a ser el sustituto, que era un animal. La sustitución era adecuada, pero temporal, y eso posteriormente se cumpliría en la muerte de Jesús. ¿Pero por qué los animales? La cultura del antiguo pueblo semita era una cultura ganadera. Los pueblos ganaderos vivían de la crianza del animal, de el alimentarse de esos animales a través de la leche y otros productos que proveían, y posteriormente de su carne. Eso nos puede parecer un poco violento en una sociedad actual en la que defiende tanto los derechos de los animales. En cierta forma lo es. Pero si recordamos hace unos años, en cualquier país, en mi país también, existía lo que se llamaban las matanzas, que era cuando un animal era sacrificado, era casi un festín y todo lo que proveía ese animal podía alimentar a familias, a varias familias durante mucho tiempo. Ese es el entorno en el que vivía el pueblo semita. Quizá ahora no lo entendamos, pero sí es cierto de que ellos tenían esa forma de vivir. La sangre, la muerte es la única que puede sustituir nuestros pecados. Y cuando tú ves a un animal, pones su mano en su corazón y ves los latidos de su corazón, o cuando se lo haces a tu hijo y ves lo que es la vida, te das cuenta de la gravedad del pecado, de la gravedad de esa separación del hombre a Dios, que lo que trae, que las consecuencias son el pecado. Por lo tanto, tenemos que ver que cuando nosotros pecamos y nos separamos de Dios, nos arriesgamos a morir y a perder ese gran don que es la vida. El sacrificio de esos animales nos sustituye temporalmente. La sangre del Cordero de Dios nos sustituye totalmente y para siempre. Una era temporal y otra es eterna. Por lo tanto, tenemos que ver la gravedad del pecado, la gravedad de la separación del hombre a Dios, que el resultado es la muerte. Nos habla también del sumo sacerdote. ¿Quién era el sumo sacerdote? El sumo sacerdote era la persona elegida primero por Dios y segundo por su descendencia para trabajar en el servicio divino. Se dedicaba exclusivamente a Dios. Esa persona era la única, por su asignación divina y por su descendencia, a sacrificar ese animal, porque era, digamos, el mediador, el intercesor, el que estaba en medio del hombre y Dios, que también era un mediador temporal. Posteriormente vendría Jesucristo, que es el sumo sacerdote perfecto, quien realmente, como sacrificado, como cordero que murió y como sacerdote, como intercesor, podía cumplir con la perfección de esa muerte, de esa intercesión y ese sacrificio delante de Dios. Todo sumo sacerdote es escogido entre los hombres. Aquí nos habla del sacerdocio de Melquisedec. Melquisedec no fue asignado por el hombre, sino fue designado por Dios mismo. No tenía ni principio ni tenía fin.
y eso era un símbolo de lo que posteriormente sería Jesucristo. Siempre hemos visto que la devoción en los profesionales es fundamental para ser grandes en cualquier tarea que ejecutemos. Un maestro con vocación enseñará a los niños porque los ama, porque ve la necesidad, y esa necesidad hace que ponga todo su esfuerzo en enseñarles, en educarles. El representante de Dios en este caso, en el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote, y en la actualidad, el pastor o el representante de Dios, tiene que ser alguien vocacional. Un médico con vocación ve a las personas como seres humanos doloridos que necesitan ser sanados, y los trata con cariño, ternura y mira lo mejor para ellos. Saben lo que sienten y lo que necesitan. Un representante de Dios no puede ser simplemente alguien que tenga unas capacidades, sino debe tratar a las personas con paciencia. Tiene que saber cómo ayudarlas de forma honesta y en qué puede resolver sus problemas, cómo puede orientar su vida en este mundo que se encuentra perdido. Por eso son llamados por Dios. Tienen que tener una predisposición a actuar en lo que Dios quiere. El sentir compasión a veces lo traducimos de forma que no es la más correcta. La compasión, como dice en el texto, es la habilidad de soportar sin perder la paciencia, sin perder el control de lo que tenemos. Cuando alguien quiere aprender y esa persona no pone interés, comete los mismos errores una y otra vez, la actitud de la palabra traducida por compasión en las Escrituras es la actitud hacia los demás, incluso cuando se pierden los estribos y cuando constantemente comete errores y fallos. Y tampoco, aunque no aprobemos esos fallos, sí tenemos la paciencia eterna, esa simpatía que es gentil a pesar de esos errores continuos que tenemos. Esa es la palabra traducida correctamente por sentir compasión en las Escrituras. Es ayudar a dirigir al descarriado constantemente, aunque a veces pierda su camino. El representante de Dios tiene que ayudar a sus semejantes con manos compasivas, con manos constantes y siempre, aunque pierda el control constantemente. En Primera de Pedro vemos que los creyentes en Jesús son llamados a ser sacerdotes, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, comprado, sustraído para Dios. Esto implica que nosotros tenemos que aprender de esa compasión y esa paciencia para con el resto de nuestros hermanos. Pablo decía que tenemos que cargar sobre nuestras espaldas al hermano que es débil, llevarlo hacia adelante. Esto requiere un gran privilegio, ser sacerdote representante de Dios, y una gran responsabilidad. La responsabilidad es primero con nuestros hermanos, en esa misericordia, en esa compasión infinita, a pesar de los errores infinitos de nuestros hermanos, amarlos, verlos como realmente son e intentar de ayudarlos cuando se extravían del camino, y también el ser un honesto y digno representante de Dios en la sociedad, que vean cómo el hombre de Dios puede vivir en esta sociedad contemporánea con los retos, las exigencias y las imposiciones de esta sociedad. Por lo tanto, aprendamos a ser sacerdotes como fue Cristo en su mundo. En esa sociedad del siglo I, nosotros vivir como sacerdotes en el actual siglo en que vivimos. Presentar nuestros cuerpos como sacrificios vivos, en este caso no muertos, ser sacerdotes representantes de Dios y aprender de Jesús a vivir en esta sociedad contemporánea con lo que nos exige, con lo que nos invita a realizar, saber qué es lo correcto e incorrecto y poder vivir de forma honesta como un auténtico cristiano. Ese es mi deseo.